Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. Este martes conocimos las cuentas nacionales que entrega el Banco Central de Chile. Para ahondar en este tema y también en algunas proyecciones sobre nuestra economía, estamos junto a Cristóbal Gamboni, economista senior de BBVA Research. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Bueno, ya conocimos, ¿cierto?, el crecimiento del PIB del tercer trimestre, fue un 0,8%, una cifra que se quedó al parecer por debajo de las expectativas y además fue el desempeño más bajo en 5 años. ¿Qué estimaciones tenían ustedes para el tercer trimestre? Bueno, las cifras que se conocían hasta ahora con lo que se había liberado de información del IMASEC daba un 0,9, se corrigió levemente a la baja. Lo que se corrigió al alza fue el primer trimestre, ahora está con un crecimiento de 2,7. Sí. Exactamente. Eso nos dice un par de cosas. Por ejemplo, que la desaceleración intraanual ha sido más severa o más brusca, ¿verdad? Porque de 2,7, 1,9 y ahora estamos con 0,8, sí. Claro, 0,8, exactamente. Pero hay algunas cosas buenas de estas cuentas nacionales que conocimos hoy día, porque lo malo ha estado bien en el tapete. Entonces, eso, ¿qué es lo bueno que podemos sacar? Porque aquí se ha destacado siempre, como tú dices, la parte negativa. Claro, por ejemplo, las exportaciones están teniendo una incidencia positiva, pero no las exportaciones mineras. Las exportaciones mineras han estado cayendo. Son las exportaciones manufactureras. Eso es una buena noticia. También vimos que el crecimiento desestacionalizado en el tercer trimestre aumentó. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el año pasado tenía alta base de comparación los primeros 3 trimestres del año. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, que haya un crecimiento entre trimestres desestacionalizado, positivo, indica que fueron las bases de comparación las que explicaron en gran parte esta cifra baja. Entonces, eso nos deja en un buen pie para lo que viene para el último trimestre del año. ¿Y qué esperan ustedes entonces para el crecimiento del cuarto trimestre? ¿Debiese ser mejor que el tercero? Sin duda. Nosotros creemos que el cuarto trimestre, por lo que te decía, nosotros creemos que la base de comparación están jugando un rol muy importante. Por lo tanto, dado que el último trimestre del año 2013 tiene una baja base de comparación con un crecimiento de 2,7, este trimestre, el cuarto de este año, debería tener sí o sí un crecimiento alrededor de 2%. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en lo que va del año, ¿cierto? El crecimiento es de un 1,8% según estas cuentas nacionales. ¿Y cuánto se espera entonces para el año 2014? ¿Debiese ser menos de un 2%? Sí, eso sí, debería ser menos de un 2%. O sea, las cifras que hemos conocido el tercer trimestre y que se corroboran ahora con las cuentas nacionales nos dejan claro de que hay aspectos que se han desacelerado más de lo que nosotros estábamos esperando. Por ejemplo, el consumo, ¿verdad? El consumo de gobierno el tercer trimestre tampoco apoyó. Pero esperamos que, por ejemplo, el cuarto trimestre sí hay un consumo de gobierno alto, de que sí hay una inversión pública mayor, y esas cosas se van sumando para pensar que el cuarto trimestre va a tener un crecimiento en torno a 2, y con eso cerramos un año con un crecimiento de, según nuestras proyecciones, 1,9%. 1,9%. Sí. Y ya para el año 2015, Cristóbal, hemos visto proyecciones de todo tipo, desde un 2%, los más pesimistas, hasta algunos analistas que indican que incluso podría crecer la economía un 4%. ¿Qué estimación tienen ustedes? Bueno, reafirmemos lo malo, después decimos lo bueno y te digo mi proyección. Lo malo es que el consumo sigue estando muy bajo. Sigue estando muy bajo. La inversión, aunque no va a caer como en este año, tampoco la vemos creciendo a tasas altas, como en años anteriores, porque no vemos fundamentos que expliquen una inversión creciendo a tasas muy altas. Nosotros como lo que teníamos antes. Creemos que va a crecer en torno a un 1,5%, algo así. Pero ¿qué cosas buenas vemos? Que el próximo año el consumo de gobierno y la inversión pública sí deberían venir fuertes. Y además con un tipo de cambio en promedio más depreciado que el que vimos este año, también creemos que el sector externo debería aportar más al crecimiento. Por lo tanto, un crecimiento de en torno a 3% lo vemos bastante factible para el 2015. ¿Y qué debiese suceder, qué debiese pasar, o cómo esperan ustedes que en el 2015 se venga el tema del consumo y el tema de la inversión? Porque en este año, incluso, aquí como lo vimos en nuestro diario, ¿cierto?, se espera que en el retail sufra las peores ventas del año en el cuarto trimestre. O sea, ya vemos que en este año no se ve mejora, por lo menos para el tema del consumo privado. Pero a lo mejor en 2015 pueden haber factores que influyan en que repunte. Claro. Nosotros creemos que el consumo privado se va a mantener desacelerado. ¿Por qué? Porque por los fundamentos que hay detrás. El mercado laboral está menos dinámico, aunque las tasas de desempleo siguen bajas. Nosotros vemos que el crecimiento del empleo sigue sostenido por cuenta propia. Vemos que las remuneraciones reales con los altos registros de inflación se han estado perjudicando. Entonces,
esas cosas nos hacen ver de que en realidad con un mercado laboral un poco más débil, que nosotros creemos que va a ir perdiendo dinamismo también durante 2015, dado las tasas bajas tasas de crecimiento del producto, no deberían llevar a que el consumo vuelva a retomar un crecimiento más alto rápido. ¿Sí? Va a seguir en torno a 2% durante el próximo año. Y eso también se ve un poquito con las cuentas nacionales, de que el ahorro disminuyó durante este tercer trimestre, y uno podría pensar de que si no hubiese disminuido el consumo habría caído incluso más. Pero por el lado del consumo, no vemos de que vaya a haber un repunte fuerte. Un repunte fuerte en lo que viene, incluso el próximo año. Y en el tema de inversiones, que también obviamente uno de los temas que ha estado presente en la prensa. Claro. Mira, al ver, por ejemplo, las cifras de la CBC o al ver alguna encuesta de expectativas, también nos hace pensar de que la inversión tampoco va a estar fuerte el próximo año, ¿sí? Y además se suma el ambiente reformista que hay. No estamos diciendo que sea un efecto directo, pero si hay un efecto de las expectativas... De todas maneras, mientras no haya claridad en cuanto a todas las reformas, no claro, no puede haber una inversión fuerte. Claro, exactamente. Hay una reforma laboral en el tapete de la que no se saben muchos detalles, se está discutiendo la reforma educacional, la reforma tributaria, ya falta que aparezcan las circulares del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hacen de que las empresas pongan paño frío a la inversión, ¿sí? Por lo tanto, no vemos tampoco una recuperación muy alta de la inversión. Sí va a haber mayor inversión, va a haber un crecimiento de la inversión, pero no a tasas muy altas. Y en tema de inflación, ¿cierto? Conocimos el IPC del mes de octubre hace algunos días, donde sorprendió al mercado, claramente fue un 1%, nadie esperaba una cifra tan alta. ¿Qué debiésemos esperar para los meses de noviembre y diciembre? ¿Debiese ser más bajo que lo que hemos visto? Bueno, la sorpresa en octubre fueron los tomates, ¿verdad? Sí, casi más, 2.000 pesos el kilo en algunas partes. Claro, fueron los tomates y también algunos aspectos de la reforma tributaria que impactaron este mes, ¿sí? Esas cosas no deberían por qué repetirse en noviembre, ni tampoco en diciembre. Por lo tanto, sí deberíamos esperar registros más bajos. Y no descartamos que incluso en diciembre pueda ubicarse la inflación en el terreno negativo. ¿Podría ser negativa en el último mes del año entonces? Sí, así es. Y para la trayectoria de la inflación ya para el año 2015, ¿qué se espera? Porque ha estado muy por encima de la meta del Banco Central en estos últimos meses, ¿cierto? Claro. Ya se ha acumulado un alza de un 5,1% en lo que va del año, 5,7% en 12 meses. ¿Qué debiésemos ver en 2015? Mira, los factores que han explicado la alta inflación en 2014 son puntuales. Tipo de cambio, reforma tributaria, un par de productos más. Esos factores puntuales no tendrían por qué repetirse en 2015, ¿sí? El tipo de cambio ya está depreciado, la reforma tributaria durante 2015 no afecta los precios de productos específicos, por lo tanto... Ya está incorporada. Claro, y además si vamos viendo otras cosas, por ejemplo, la inflación externa no se ve en presión inflacionaria de afuera, el precio del petróleo ha estado cayendo. Ha estado muy bajo, ¿sí? Sí. Y así vemos que la inflación debería empezar a ceder. Ya se acaban estos factores puntuales y empieza a jugar más las holguras de capacidad que ha estado creando la economía al crecer bajo potencial. Y ya con una demanda interna menos dinámica que no presiona los precios, deberíamos empezar a ver que los registros de inflación van a ir cediendo hasta ubicarse más cerca del piso del Banco rango, Central. Claro, de 2%. Ya que tocamos el Banco Central y que vamos a tener noticias durante esta tarde, ¿no es cierto?, donde al término de su reunión de política monetaria vamos a conocer qué va a pasar con la tasa. Los analistas han estimado en las últimas encuestas que hemos visto que se mantendría en un 3%. ¿Qué esperan ustedes? Dado el alto registro de inflación de octubre, sí, se va a mantener un 3%, aunque sí hemos visto algunos cambios con respecto al escenario base que tenía el Banco Central en su último informe de política monetaria. ¿Sí? La inflación nos sorprendió a todos, entonces es difícil que el Banco Central vaya a bajar la tasa ahora, siendo que la inflación estuvo alta en octubre y siendo que viene de un proceso de recortes que dio la sensación de terminarlo al cambiar el sesgo expansivo. 200 puntos base creo que se recortaron en los últimos meses. Claro, exactamente, ¿verdad? Como en un periodo de un año más o menos. Claro. Pero, como te decía, han habido algunos cambios en el escenario base, en el escenario macroeconómico con respecto a lo que tenía el Banco Central en su IPOM. En el IPOM de septiembre, claro. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque aunque vaya a mantener la tasa probablemente lo que resta del año 2014, y aunque haya cambiado el sesgo expansivo, nosotros no descartamos de que el Banco Central necesite nuevos recortes o vaya a realizar nuevos recortes a principios del próximo año, ¿sí?
¿Por qué? Por este escenario de menor inflación, dada la menor actividad económica y también porque no hay presiones inflacionarias externas. Por el contrario, son presiones desinflacionarias. O sea, ¿no se puede descartar que haya nuevos recortes ya en 2015? No se puede descartar que haya por lo menos 2 recortes más en 2015. Es el primer trimestre de 2015. Cristóbal, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las cuentas nacionales, revisando algunas proyecciones y también una noticia que vamos a conocer a las 18 horas, que es la decisión sobre las tasas de interés. No, muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.